¿Alguna vez te has preguntado de por qué la carrera cristiana es tan difícil? A veces es difícil, ¿no? Duele. La gente nos hace burla, la familia nos rechaza, nuestros seres queridos mueren, nuestros cuerpos duelen. Es difícil. Y uno lee la Biblia, lee lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y como que se pregunta, pero si Cristo es un sumo sacerdote tan perfecto, ¿por qué mi vida duele tanto? ¿Por qué no hay más prosperidad? ¿No? Pensando en el libro de Hebreos y la forma en que empieza, es que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, después de hacernos perfectos para siempre mediante su ofrenda en la cruz, se ha sentado a la diestra, mostrando que la obra de purificación se ha completado totalmente. Somos perfectos en la corte divina. Y Cristo, ahora exaltado y glorioso, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, garantizando que un día llegaremos a Él. Es decir, tenemos una victoria en Cristo, somos victoriosos, somos más que vencedores. Pero entonces es como que, ¿por qué mi vida duele tanto entonces? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Será que Satanás ha podido frustrar los buenos planes de Dios? ¿Será como dicen los falsos que Dios desea prosperarnos, pero hay otros factores que le impiden? Porque si fuese así sería muy desalentador, ¿no? Pensar de que sufrimos sin propósito, en contra de la voluntad de Dios. Pero no es así. Y la verdad es que lo que nos motiva a enfrentar el dolor y seguir corriendo a pesar del dolor es el conocimiento de que Dios tiene un plan, tiene un propósito en todo lo que sufrimos. Como veremos en Hebreos capítulo 12, la razón que nuestra carrera cristiana a veces es difícil es porque Dios, en amor, nos está disciplinando. No nos permite alejarnos de Él demasiado, no nos abandona a nuestro pecado, sino que nos busca. Dices, oye, Josías, pero me acabas de decir que Cristo nos ha purificado totalmente, que nos ha perfeccionado. ¿Por qué necesito disciplina si Dios ya me ha purificado? Bueno, aunque es cierto que en la corte divina ya somos perfectos, justos y perdonados, pero acá todavía vivimos en nuestra carne caída. No somos perfectos ni santos en nuestra experiencia. Y eso es un gran problema, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Así que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad y así poder vivir con Él para toda la eternidad. Bueno, si les gusta tomar apuntes, vamos a ver tres acciones que nos ayudan a perseverar en nuestra carrera cristiana a pesar del dolor que sufrimos. Primero, debemos apreciar la razón de la disciplina. Segundo, debemos recordar la meta de nuestra disciplina. Y en tercer lugar, correr hasta la conclusión de la disciplina. ¿Amén? Ok, vamos a leer el texto. No hubo un fuerte amén ahí. Como que no me convencieron. Pero Hebreos 12, comenzando con el versículo 4, Hebreos 12, 4. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que el contexto es de que debemos correr la carrera cristiana puestos los ojos en Jesús. Y luego dice en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, confesamos que necesitamos de tu ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender tu verdad y que nos dé fuerza y capacidad para ponerlo en práctica. Queremos llegar al punto como Pablo de poder gloriarnos y agradecerte cuando nos disciplinas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ya que básicamente toda esa hora estaremos hablando del tema de la disciplina, pensé que sería apropiado empezar tratando de aclarar algunos malentendidos acerca de la relación entre la disciplina y el pecado. A veces hay confusión acá. Y la primera aclaración es de que no siempre hay una conexión directa entre un pecado en particular y el sufrimiento y la disciplina. Eso lo sabemos por varios textos de la Escritura. Tal vez el ejemplo más sobresaliente es Job, de que sufrió mucho y sus amigos, ¿qué pensaron? Bueno, seguros de que tiene un pecado ahí oculto que no quiere confesar, y no era cierto. También tenemos textos como Juan 9, que los apóstoles ven a un ciego y preguntan a Jesús como si estas fueran las únicas opciones. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús dice, no, sino para que Dios sea glorificado. Entonces nunca debemos ver a alguien que está sufriendo y pensar, uy, ha de haber hecho algo sumamente mal, porque ves cómo Dios le está disciplinando. No, ni tampoco debemos ver a alguien que está viviendo una vida próspera y decir, uy, eso seguramente está viviendo en perfecta santidad, porque no siempre hay una relación ahí estrecha entre las dos cosas. Dios disciplina, Dios bendice y no siempre nos explica sus razones, ¿no? Él lo hace para su gloria en formas que a veces nosotros no comprendemos. Entonces, no siempre hay una conexión directa entre el sufrimiento y un pecado en particular, pero segunda aclaración, siempre hay una conexión entre el sufrimiento y el pecado de manera general, ¿sí? Esto lo sabemos porque sin pecado no habría muerte, no habría sufrimiento, no habría dolor, ¿no? De hecho, en el cielo ya no hay más dolor, Apocalipsis 21, porque ya no hay pecado. Entonces, Dios disciplina porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo caído. Hay dolor en este mundo porque el pecado ha infectado todo, ¿no? Lo difícil es tratar de identificar la razón detrás de la disciplina, que acabo de explicar, no siempre es claro, es complejo, ¿no? Pero sabemos de ciertos casos. Por ejemplo, sabemos de que a veces Dios disciplina a un cristiano por un pecado que ha cometido en su pasado. Pensamos, por ejemplo, en un David que después de pecar con Betsabé, Dios le quita la vida del niño, en una disciplina tremendamente difícil. Ya leímos que algunos corintios, por tomar la cena del Señor de manera indigna, algunos quedaron enfermos, incluso algunos muertos. Pero no siempre es por un pecado en el pasado, a veces puede ser algo futuro, ¿no? Pablo es un ejemplo de esto, de que Dios le protegía de un pecado futuro. Pablo dice que Dios le dio un aguijón en la carne para que no me
para que no me enaltezca sobremanera, es decir, para prevenir que Pablo pecara en el futuro. Así que a veces Dios nos pasa por situaciones dolorosas para entrenarnos, ayudarnos a combatir contra el pecado en nuestro futuro, ¿no? Una última aclaración. A veces la gente piensa que la disciplina, el dolor en sí, santifica al creyente. Yo creo que eso no es bíblico. El Espíritu Santo es quien nos santifica por medio de su palabra, ¿no? Ahora, el dolor, las pruebas juegan un papel ahí, porque muchas veces son las pruebas que nos conducen a una dependencia mayor en Dios, una fe más fuerte en Él, una dedicación más firme a su palabra. Pero no pienses, estoy pasando por una disciplina, una prueba, y Dios me está santificando, así que no tengo que hacer nada. Incorrecto. El dolor en sí no nos santifica. De hecho, nosotros podemos ver ejemplos de cristianos que sufren y el sufrimiento les hace amargos, les hace enojados con Dios y los aleja de Dios por un tiempo. No dejes que esto te pase. Hay que aprovechar nuestras pruebas, aprovechar la disciplina y correr a Dios en oración, correr a Dios en su palabra para que nos santifique. Bueno, con estas 3 aclaraciones acerca de la relación entre la disciplina y el pecado, ahora leamos el versículo 4 para ver este primer punto de que debemos apreciar la razón de nuestra disciplina, de que la disciplina nos muestra que somos hijos de Dios. Y el autor empieza con un punto interesante diciendo que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, ustedes no han llegado a ser martirizados, ustedes no han llegado a derramar su sangre aún, todavía. Claro que habían sido perseguidos, hubo dolor, fueron encarcelados, sufrieron el despojo de sus bienes, de acuerdo a Hebreos 10:34. Pero todavía no habían llegado a derramar su sangre. Y creo que eso nos indica 2 cosas. Primero, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que las cosas se van a poner mucho peor, ¿no? Dice, aún no han derramado su sangre. Pero implícito es de que lo harán. No lo han hecho todavía, pero esto viene pronto. Y creo que nos explica un poco del por qué el autor de Hebreos prepara tanto a su audiencia para enfrentar la persecución, porque él sabe lo que viene. Y si los hebreos estaban tambaleando en su fe frente a una persecución leve, el despojo de sus bienes, necesitaban cobrar mucho ánimo para enfrentar la persecución neroriana que pronto vendría. Y todos los mártires que iban a dar su vida para Cristo. La segunda cosa que la frase indica es de que la vida cristiana, la carrera cristiana es una lucha, es un combate en contra del pecado. Dice que no haber resistido a la sangre combatiendo contra el pecado. Y eso nos da un poco del contexto de hacia dónde va el autor. Porque aunque somos nuevas criaturas en nuestra parte inmaterial, pero todavía moramos en esta carne caída. Y todo nuestro ser, nuestros cerebros, está infectado. Dios nos está echando la mano. Nos está ayudando en nuestro combate, ayudándonos a pelear y combatir contra el pecado. Así que nos disciplina. Trae dolor a nuestras vidas a fin de apoyarnos en la santificación. El problema es de que los hebreos estaban siendo perseguidos, estaban pasando por aflicción y pensaron, uy, algo muy mal pasa acá. Dios no me ama porque Dios no me está prosperando. El autor les regaña, versículo 5, dice, ¿te olvidaste? ¿Te olvidaste? ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? O sea, eso no debe de sorprenderlos. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, hijo mío, o sea, la exhortación se dirige a los hijos
Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cada hijo va a ser disciplinado. Esto era de esperarse. Y dice que no debemos minimizar, no debemos tener en baja estima esa disciplina. No debemos desanimarnos cuando Dios nos corrige. Dices, oye Josías, pero claro que el dolor me desanima, duele. Pero por eso la necesidad de recordar el versículo 6, de que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe o acepta por hijo. Usa el término Señor ahí porque es una cita de Proverbios 3, donde dice Yahweh o Jehová, y ahora traducido en la Septuaginta el griego es Señor. Simplemente el punto es que Dios es quien disciplina acá. Dios, como un padre amoroso, disciplina a sus hijos. Y esa es la verdad que debe ayudarnos a apreciar la disciplina. Porque Dios disciplina a sus hijos porque quiere lo mejor para ellos. Entonces, cuando el cristiano sufre disciplina, cuando sufre dolor, no debe desanimarle, sino al contrario, debe animarlo, porque la disciplina es un recordatorio de nuestra adopción a la familia de Dios. ¿Sí? Cada vez que recibimos disciplina es un recordatorio de que Dios es mi Padre, que me está disciplinando. Es una muestra del amor de Dios que no nos deja nuestra necedad, sino que nos corrige. El autor explica el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces el autor les explica, mira, lo que ustedes están sufriendo no es más que disciplina, lo que soportas es disciplina. ¿Por qué te quejas como si algo raro te estuviera pasando? Dios te está tratando como cualquier padre trata a su hijo. Eso es normal, ¿no? Y tal vez el problema sea de que nuestra cultura tan depravada, hay padres que ni siquiera disciplinan a sus hijos. No saben de que al dejarles sin disciplina los está aborreciendo. No entienden que el padre amoroso nunca deja que su hijo siga en su necedad, sino que le corrige con la vara que da sabiduría. ¿No? Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Y los hebreos entendían esto en el contexto hebreo de judíos. O sea, la disciplina era algo normal, ¿no? Para ellos hubiera sido inconcebible que un padre odie tanto a su hijo que no le disciplinara. Y por eso la suposición acá del autor de que cada padre disciplina a su hijo. Cada padre lo hace. Y por lo tanto puedo agregar versículo 8. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, otra vez la suposición, cada hijo que tiene un padre ha sido disciplinado. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Es muy fuerte. La palabra es muy fuerte. Pero el autor básicamente está razonando. Mira tu parte trasera. ¿Hay evidencia de disciplina allí? Porque si la respuesta es no he sido disciplinado, es porque no tienes un padre entonces. Porque los padres disciplinan a sus hijos, ¿no? Si tuvieses un padre, habría disciplina. Dices, ok, entiendo, pero ¿por qué es que esto debe animarme? Bueno, es que cada vez que sufrimos disciplina, entonces es un recordatorio. Que Dios es mi Padre, Jehová es mi Padre, Él me ama, me ha adoptado a su familia y busca mi mejor. ¿No te anima esto? Que tienes un Padre en el cielo que no te va a abandonar a tus propios caminos, a tu pecado, sino que te va a amar, corrigiéndote y disciplinándote para que te alejes de tu pecado. O sea, la vida es un combate
en contra del pecado. Qué bendición que tenemos un Padre que nos ayuda, nos echa la mano cuando comenzamos a abrazar el pecado en vez de abrazar la santidad, ¿no? Debemos incluso orar: Dios, disciplíname cuando me aferro a mi pecado. Ayúdame a combatir con éxito contra mi pecado. Ayúdame a odiar tanto el pecado, de que cuando tú me corriges, te doy las gracias. ¿No? Gracias, debemos dar gracias a Dios por disciplina. El hijo sabio da gracias a su padre por la corrección. Ama la corrección. ¿No? Dices, ok, entiendo, Josías, que debo apreciar la disciplina porque nos recuerda que Dios es nuestro Padre. Pero, ¿por qué es amoroso de que Él nos discipline? Ese es el segundo punto, versículo 9. Debemos recordar la meta de la disciplina, el fin de la disciplina, la razón de la disciplina, y es de que Dios nos está perfeccionando. Dios nos está perfeccionando. Dice en versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban, lo da por sentado, y luego agrega, y los venerábamos, los respetábamos. Aun con nuestros padres terrenales que hacían un trabajo imperfecto, pues les damos las gracias. Sabemos de que nos hicieron un favor, ¿no? Recuerdo que hace poquito como familia estuvimos en una tienda y hubo un niño ahí en el centro de la tienda que era tan rebelde que no lo pudimos creer. Ustedes lo han experimentado, ¿no? Gritando, tirándose al suelo, pegando a su mamá. Un berrinche tan fuerte que como que te da pena verlo. Tan escandaloso. Y lo recuerdo muy bien porque luego uno de mis hijos me ve y me dice, papi, gracias por disciplinarnos. Porque es como, sé de que mi pecado me guía a esto, sé que necesito la corrección. O sea, aún un niño pequeño entiende esto. Y el autor es como que, ¿cómo ustedes que son maduros no entienden? ¿Cómo que no entienden esto? ¿No? Salomón dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Proverbios 12. ¿No? Otra vez, palabras fuertes. Pero el punto es obvio, ¿no? De que Dios nos ama, por eso nos corrige, ¿no? La mamá que no disciplina a su hijo, lo aborrece, lo odia. Y el punto es, si respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban imperfectamente, ¿cómo no vamos a estimar mucho más a nuestro Padre Celestial que nos disciplina perfectamente? ¿No? Lo interesante es de que el verbo que usa acá no se repite el verbo venerar. No dice que veneramos a nuestros padres terrenales, así que debemos venerar aún más a nuestro Padre espiritual, sino que dice que veneramos a nuestros padres terrenales y aún más ahora debemos obedecer a nuestro Padre celestial. Literalmente debemos sujetarnos a Él. Y luego lo más interesante, lo establece como una condición de la vida. Dice que debemos sujetarnos a la disciplina del Señor y así viviremos. Termina la frase. Cambiando el orden del versículo, el punto es de que viviremos si es de que sujetamos a nuestro Padre Celestial. Hebreos siempre presenta la perseverancia como un requisito para la vida eterna, ¿no? Nadie llega al cielo si no persevera al final. Es nuestra responsabilidad sujetarnos al Padre para poder vivir. Ahora, la confusión entra cuando uno piensa de que nuestra perseverancia depende de nosotros. Que la Escritura dice que no. Dios dice de que Él nos preserva en su gracia, de que el Espíritu Santo garantiza nuestra futura redención, de que Jesucristo nos guarda para el día final,
Cada hijo de Dios persevera al final porque Dios le preserva en su gracia, y uno de los medios que Dios usa para preservar a sus hijos es precisamente la disciplina. Pero el punto acá es no olvidar de que el sujetarnos al Padre, el obedecer a nuestro Padre es nuestra responsabilidad. Tú y yo, cuando pasamos por la disciplina, debemos sujetarnos a nuestro Padre. No debemos ser como esos hijos necios que cuando reciben disciplina, ¿qué hacen? Gritan y pelean y pegan a sus padres porque no ven lo provechoso que es. Debemos sujetarnos a nuestro Padre. Debemos recibir su corrección. Es una característica esencial del Hijo de Dios, de que recibe la corrección de su Padre.